Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo al canal. Bueno, hoy traigo un vídeo para responder a un suscriptor del canal que se llama José Ángel, que me hizo una pregunta muy interesante el otro día sobre interferencia entre cables RCA y cables de red. Y me pareció interesante, digo, bueno, pues una buena pregunta para responder en el canal. O intentar responder en el canal. Si alguien detecta algún error en la respuesta o quiere ampliar la respuesta, pues ahí en la caja de comentarios podéis poner vuestra opinión. Este tipo de respuestas realmente haría falta hacerlas en un laboratorio de una universidad, por ejemplo, en un laboratorio especializado con instrumentación de precisión, y se podrían explicar mejor las cosas. También, evidentemente, las interferencias y los campos electromagnéticos que generan las señales eléctricas cuando pasan por los cables, pues son temas complejos, donde interviene una gran cantidad de ecuaciones matemáticas, por ejemplo, entre ellas las ecuaciones de Maxwell, y habría que darle un marco teórico dentro de la física y de la ingeniería electrónica. Pero no es el caso, y voy a intentar responder a la pregunta de José Ángel de una forma sencilla. Voy a leer exactamente lo que me escribió José Ángel. Hola Miguel Ángel, me gustaría preguntarte si existen interferencias entre los cables de señal de interconexión RCA-RCA de equipo y los cables de conexión eléctrica a la red de 220 voltios. Me gustaría saber si afecta al sonido de mi equipo, ya que tengo muchos cables en la parte trasera y mezclados unos con otros. Felicitarte por el canal y recibir un saludo de Salamanca, José Ángel. Le pasa igual que a mí. Yo detrás del equipo tengo una gran cantidad de cables, casi todos son RCA, y efectivamente pasan junto a cables de red eléctrica donde hay una tensión alterna de 50 Hz. Bueno, el sentido común dice que podría haber una interferencia entre los cables de red y los cables que transportan las señales eléctricas, y al final hay que tener en cuenta de que esos cables van conectados a circuitos amplificadores y esa interferencia pues se podrían amplificar. Como ya he dicho antes, lo suyo sería hacerlo con instrumental de precisión, pero bueno, voy a utilizar el instrumental que tengo aquí básico para hacer una pequeña demostración de ver si realmente existe interferencia entre los cables de red y los cables de señal RCA-RCA. Así que bueno, voy a bajar el osciloscopio, voy a coger un cable de RCA-RCA, voy a coger también un cable de red y vamos a ver qué pasa. Venga, vamos allá. Este tipo de pruebas ya están más que realizadas en laboratorios profesionales con instrumentación que cuesta cientos de miles de euros y bueno, aparatos que son capaces de medir niveles de señales de muy bajo nivel, que bueno, la verdad que ni siquiera el oído de Superman sería capaz de oír, ¿eh? Tecnologías más que suficiente y más que desarrollada para medir niveles de señales muy pequeños, imperceptibles para cualquier ser humano. Para contestar de una forma sencilla, y puesto que no dispongo de esos aparatos, más quisiera yo, pues entonces mirad, por aquí tengo un cable de audio RCA y un cable de alimentación cuya clavija está conectada a la red eléctrica. Es decir, entre fase y neutro tengo una diferencia de potencial de 230 voltios. Pero, como algunos estaréis pensando ya, efectivamente al estar desconectado no circula corriente eléctrica, no circula una intensidad a través de este cable. Aunque, vuelvo a decir, esto es una prueba muy sencilla y realmente cuando se hacen estos estudios, estas pruebas en laboratorios de ingeniería, efectivamente, aunque no lo creáis, en este cable hay una circulación de cargas eléctricas debido a que los dos conductores que conforman el cable, entre ellos forman un condensador y presenta una impedancia para la frecuencia de 50 Hz de la red, y ahora mismo está circulando corriente eléctrica a través del cable. Pero bueno, este concepto se aplicaría en otros campos de desarrollo y en estudios muy diferentes. Para nuestro ejemplo hay que apartarlo, eso se dejaría para estudios más detallados que buscasen algún propósito en concreto dentro de lo que es la ciencia de la ingeniería. Vamos a entender, como todos entendemos perfectamente, que por este cable no circula ningún tipo de corriente eléctrica, puesto que está desconectado en el extremo. Antes de nada hay que decir que en los cables de audio se pueden producir ruidos por muchos factores. En este caso vamos a ver que efectivamente los campos electromagnéticos inducen ruido en nuestro cable de audio, y como nuestro cable de audio va conectado a un amplificador, pues ese ruido se podría escuchar. En un campo, en física, es la zona del espacio donde se manifiestan los fenómenos correspondientes, ¿no? En este caso, fenómenos magnéticos y eléctricos. Cuando circula corriente, campo magnético; el hecho de que esté sometido a una diferencia de potencial, campo eléctrico. Si conectáramos esto a un amplificador y encendiésemos el amplificador, sí circularía corriente y se produciría un campo electromagnético. Pero, para que veáis algo más curioso todavía, es que efectivamente, aunque esté el cable cortado y no haya campo magnético producido por la circulación de corriente eléctrica, sí existe un campo eléctrico que puede interactuar con el cable de audio. Y vamos a comprobarlo ahora mismo. Mirad, yo cojo mi cable de audio, un cable barato y sencillo, vamos a conectarlo al osciloscopio y ya veréis que ya simplemente el hecho de conectarlo hace que el cable esté captando la corriente alterna de 50 Hz. Si yo toco con mi dedo el cable de señal, pues efectivamente, bueno, yo estoy haciendo la antena y ahí hay un montón de teoría que habría que explicar, pero no es el caso. Para que veáis la naturaleza de esta interferencia que capta el cable, bueno, pues vamos a hacer aquí un stop y vamos a medir la frecuencia. Vemos que la frecuencia aquí nos indica que es de 50 Hz. Es decir, la interferencia que capta el cable corresponde a la frecuencia de la tensión de red. Está captando la tensión de red.
Bien, ¿qué ocurre si yo el cable de audio pues lo acerco a la clavija que está conectada directamente a la red eléctrica? Mirad. Lo separo y lo acerco. Si lo acerco más, la interferencia sube más. De alguna forma, el campo eléctrico que está produciendo el cable interno que está sometido a una diferencia potencial, pues está afectando o está siendo captado por el cable de audio. Bien, podríamos decir entonces que efectivamente los cables de red interfieren en las señales de audio que viajan por el cable RCA. Como conclusión, ¿no?, podríamos sacar de que yo tendría que coger este cable, tirarlo y ir rápidamente a comprar un cable de 600 euros con un apantallamiento especial, con las características que dicen los fabricantes y bueno, y ya está, y me quedaría tranquilo y entonces esta interacción pues no ocurriría. Bien, pues no, al estar aquí suelto y yo hacerlo e interactuar con el campo eléctrico que está produciendo el cable de red, de alguna forma ese campo eléctrico está acoplando estos dos conductores y está formando un condensador. Pero es que de esta forma no utilizamos los cables de audio. Estos cables de audio los conectamos a la salida de nuestro preamplificador y el otro extremo a la entrada de nuestra tapa de potencia. Pues aquí, creo que a ver si lo veis más cerca, he simulado un preamplificador. Aquí tengo una RCA hembra que podría hacer el RCA que tiene nuestro preamplificador en la salida y yo le he conectado una resistencia que podría simular la impedancia de salida de un preamplificador. La resistencia que le he puesto es de 1000 ohmios, la impedancia típica de salida de un preamplificador de alta fidelidad y realmente nosotros en la vida real pues el cable RCA lo utilizamos conectándolo aquí. Evidentemente, ¿qué ocurre si yo el cable que está suelto y está gastando esta interferencia lo conecto a mi preamplificador? Pues mira, cuando yo lo conecto al preamplificador, ya automáticamente cae la interferencia. Bueno, lo que veis en pantalla ya es el ruido del osciloscopio, ¿no?, y de la conexión, que no es una conexión muy buena. Si ahora ya le lo hago interactuar con el campo eléctrico, no ocurre nada. Ahora no hay ningún tipo de interacción. Ya el hecho de que hayamos conectado nuestro cable a una baja impedancia que tiene en la salida de nuestro preamplificador hace que caiga por completo la interacción de los campos eléctricos, inclusive de los campos magnéticos, y por aquí circular corriente eléctrica del cable de alimentación. Ya podríamos perfectamente enrollar este cable aquí de la forma que fuese. Bueno, esto es porque yo lo he tocado. Veis que cuando yo lo toco con el dedo sí, pero mirad, cero interacción. Si yo quito y hago ahora, se acabó la interferencia. Entonces, con esta sencilla prueba, sí le respondo ya diciendo que no se preocupe, que cualquier cable al cargarlo con una impedancia, la impedancia tumba la corriente que se puede inducir y toda interferencia que se puede inducir en el cable. Así que no preocuparos por los cables RCA si están juntos a los cables de alimentación. No va a pasar nada siempre que tengamos una conexión correcta y el cable correctamente conectado. A la pregunta exacta, si los cables de alimentación producen interferencia en los cables RCA, podríamos decir que sí la producen. De hecho, de estas cosas se aprovechan muchos fabricantes de cables para decir las cosas a medias, pero cuando hacemos la conexión correcta entre los equipos, esa interferencia del campo electromagnético del cable de red desaparece. Un cable con dos conectores de buena calidad que puedan vender en cualquier tienda de electrónica, podemos hacer conexiones RCA libres de interferencias de campos electromagnéticos. Podemos tener otro tipo de ruido que son bucles de masa, que eso es otro tema que podríamos ver en otro vídeo. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dale manita arriba, suscribiros al canal y nada, nos escuchamos en el siguiente.